tu piel podría estar viéndose realmente así por culpa de la falta de protección solar. Todas estas manchas que ves por aquí se te verán en tu piel dentro de unos años. No importa la edad que tengas ahora mismo, porque este problema se soluciona previniéndolo antes de que ocurra. Así que quédate, porque hoy te voy a enseñar este protector solar de L'Oréal, que además de prevenir el envejecimiento prematuro, la desigualdad en el tono de la piel, y además se ha hecho súper viral y todo el mundo dice que es maravilloso. Así que hoy lo vamos a poner a prueba. ¿Qué es lo que nos promete la marca y qué se supone que este producto va a hacer por nosotros? Lo que promete ya os lo he explicado en la introducción, pero además de eso promete unas cuantas cosas más que son las que os voy a mencionar ahora. Promete mejorar la luminosidad de nuestra piel, mejorar su textura. Dice también que es hidratante, que la textura del producto es muy ligera, de acabado invisible y no pegajosa, que creo que es lo que todo el mundo quiere en un protector solar. Como veis, el envase viene en su cajita, es como un formato tubito, pero es más bien como una botella, ¿vale? Vienen 50 mililitros como normalmente todos y aplico así en la piel, ¿vale? Pues se llama Revitalift Clinical Hidratante Fluido Anti-UV de protección 50+, con vitamina C. Caduca 12 meses una vez lo has abierto. Y ahora vamos a hablar de lo más importante de los productos de skincare. El segundo ingrediente, alcohol de NAC, que es un alcohol secante, y si eres una piel sensible o seca, este protector puede ser un poco que te irrite y te enrojezca. Un protector solar de filtros químicos. Tiene glicerina, que es uno de los ingredientes que va a hidratar. Los triglicéridos también ayudan a hidratar la piel. Contiene tocoperol, que es vitamina E. Tiene ascorbyl glucoside, que es un derivado de la vitamina C. Así que también tenemos otro ingrediente más que nos va a ayudar a la función antioxidante del protector solar y por lo tanto a prevenir el envejecimiento prematuro. También ayuda a igualar el tono. Tiene ácido hialurónico, que es hidratante también, y también, para que lo sepáis, lleva fragancia. Viendo la lista de ingredientes, para pieles sensibles podemos ponerlos un poco alerta, porque si eres sensible al alcohol de NAD, a las fragancias, y encima te vienen las dos en un mismo producto, tienes altas posibilidades de que ese producto te vaya a irritar y a enrojecer la piel. Pero igualmente no te vayas, porque en mi experiencia al final lo que cuenta es a la hora de utilizarlo que te ha pasado también, ¿no? Así que atentas porque ahí hay mucho que contar. Así de primeras, igualmente con los ingredientes, creo que para pieles grasas normales puede estar bien, y para pieles maduras también, por todos los antioxidantes que tiene. Vamos a hablar ahora de una de las cosas que más interesantes son, que básicamente es ver mi experiencia, así que te lo voy a explicar, pero antes suscríbete si este vídeo te está resultando interesante. Lo primero que quiero hablar es la textura y el acabado que este protector deja en la piel. La textura, yo la primera vez que abrí el bote y me eché producto en la mano me quedé flipando, porque es que es prácticamente agua, o sea, literalmente lo pones en la mano y es que se resbala todo para abajo. Es una locura, la verdad. Me quedé alucinando, la verdad. O sea, que la textura es muy ligera, se absorbe también muy rápido, o sea, lo trabajas muy poquito rato y te das cuenta que ya se ha absorbido en la piel, y deja un acabado no pegajoso, un acabado invisible, como dice. Te deja un acabado hidratado en la piel, o sea, como luminoso, ¿vale? Se ve luz en la piel, pero no te lo deja aceitoso ni grasiento, cosa que me congratula, porque que yo sepa, L'Oréal y Garnier van un poco de la mano. Digo, pues este protector solar nada que ver con los de Garnier. Menos mal, porque no es barato, ¿eh? No es barato. He visto tiendas que lo venden a 20 euros. Digo, y el precio va a subir porque estamos en crisis, o sea, yo este protector solar lo veo ya valiendo 25 euros, y no lo digo de coña, ¿eh? O sea, ten cuidado. Y es verdad que según la tienda donde lo compres, igual te lo encuentras por 12 euros, que eso ya es un precio más razonable, que es el precio que suelen tener. Lo único, así tinky winky a la hora de aplicar, es que yo sí que notaba, o sea, se nota que lleva alcohol, ¿vale? No porque lo huela, porque las que lleváis aquí un tiempo ya me habréis escuchado decir que yo no tengo olfato, o sea, que yo el alcohol no lo huelo, pero a la hora de aplicarlo en la piel, las primeras veces sobre todo sí que notaba como un pequeño ardor, pero enseguida se pasaba y no me ha ido ardiendo con el paso de los días y de las aplicaciones ni nada. Así que por ese lado, bien, ¿vale? Así que soy piel sensible, seguramente tú quizás eres piel todavía más sensible o no lo eres directamente, entonces tienes que saber también por dónde tirar, porque tú mejor que nadie te conoces. Yo me he quedado sorprendida porque sinceramente pensaba que me iba a irritar mucho la piel y no lo ha hecho. Aparte de notar el ardor en la piel, lo notas como que sube claro, el alcohol sube para arriba porque se está evaporando, y claro, pues al subir te dan los ojos, o sea, lo notas en los ojos el alcohol. Entonces lo que hago yo es aplicarme
primero una mitad, me cierro el ojo y lo voy aplicando, ya lo estaréis viendo, y cuando ya se ha absorbido una mitad, me lo aplico en la otra mitad y cierro aquí el ojo y con el otro pues voy viendo, ¿no?, dónde estoy aplicando, y así pues no me entra todo el alcohol en el ojo porque es una tortura esa sensación, la verdad a mí no me gusta nada. Para nosotras, las fans del maquillaje, esta parte es muy interesante porque este protector solar promete ser apto y compatible con el maquillaje. Porque ¿qué pasa muchas veces con los protectores solares? Si te lo aplicas y luego arriba te aplicas una base de maquillaje, muchas veces lo que puede pasar es que, ¿sabéis esas pelotillas que salen que parece como si fuese como una goma de borrar? Va muy bien, no te hace pelotillas ni nada raro. A la hora de reaplicar tampoco te hace pelotillas, porque es que esto es una cosa súper rara que yo de verdad no entiendo. Que hay protectores solares, o sea, que a la hora de reaplicar con el mismo protector solar que te has aplicado antes, él mismo es incompatible a la hora de reaplicar y te salen pelotillas. O sea, es una cosa que dices, what the fuck. O sea, yo me quedo loca, te lo juro. Yo hay cosas que no entiendo en esta vida y esta es una de ellas. Pero este va muy bien en las dos cosas. La única pega, que a la hora de reaplicar, la piel la empiezas a notar ya un poco más pesada, si te queda un poco más pegajosita la piel. Esto es importante para pieles sensibles, ¿vale? Este disclaimer. Y tengo que decir que la primera semana, por precaución, porque me da un poco de miedo, estuve utilizando el protector solar aplicándome antes una crema hidratante, concretamente la corporal de CeraVe, ¿vale? Para ver si así me irritaba la piel o no, porque echarme directamente un protector solar con alcohol y fragancia directamente sobre la piel sin nada antes me daba un poco de miedo. Digo, verás cómo me va a irritar. Entonces primero quise hidratar un poco y no me irritó ni nada. Entonces ya la semana siguiente estuve aplicando sin crema y tampoco me irritó, ¿vale? Así que ya podemos decir 100% que a mí ese protector solar no me ha irritado, con crema y sin crema. Es hidratante. A ver, es verdad que tiene ingredientes hidratantes y tal. No he necesitado cremas hidratantes porque este ya me hacía la función suficiente. Yo tenía algunas cosillas hidratantes y para mi piel ya era suficiente. Pero ahora que empezará el invierno y tal, yo creo que ahí sí que tengo que usar ya una crema. Entonces, para concluir un poco, ¿a quién le recomendaría yo este protector solar? A personas con la piel madura. Igualmente, aunque tú tengas una piel joven, como la mía, o que tengas 30 años, ¿vale? También sigues siendo joven, ¿vale? Pues usar este protector solar te va a resultar beneficioso igualmente porque tiene antioxidantes y eso te ayudará a prevenir piel con acné también porque no te saca granos, ¿vale? Teniendo en cuenta los ingredientes, mi experiencia y lo más importante, el precio. A mí este producto me lo enviaron para hacer una reseña en la web. Me ha gustado y creo que es bueno. Lo único es que creo que a mí cuando me lo enviaron me dijeron que la venta al público era por 19 euros. Y a mí eso me resulta muy caro. La verdad, muy caro. Yo creo que vale la pena según donde lo compres. Pues por 12 euros, pues sí, porque bueno. Y si tú eres una piel que busca un protector solar con un acabado mate completamente, aquí te estoy dejando una reseña de un protector que seguramente que te va a encantar. Ya sabes que me puedes seguir en mis redes sociales como Instagram y TikTok y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!